Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una mesa redonda y una actividad de Casa Árabe. Es un placer para mí inaugurar esta mesa redonda en nombre del director general, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero está en un seminario en Córdoba. Y hoy presentamos el estudio de la seguridad alimentaria en el Magreb, editado por el profesor Antonio Marquina y resultado del trabajo de investigación de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional, UNISTI, de la Universidad Complutense de Madrid y también de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid. El estudio analiza, está editado por el profesor, pero sobre todo un grupo de investigadores y analiza una cuestión clave para lo que es el Magreb y también los países árabes en general, que es la seguridad alimentaria. Y estoy analizando todo un conjunto de factores que afectan lo que es la agricultura y la población en la región, sobre todo en particular en Túnez, Marruecos y Argelia. Además de tocar también temas como lo que es el comercio agrícola con la Unión Europea y cómo afecta la política agraria común a estos temas. Realmente se trata de como comentaba, un problema muy importante que se vio sobre todo que tuvo una gran incidencia cuando el periodo de inflación de precios de los bienes básicos en 2008 y con las revueltas que hubo en esos años, pero que realmente se está viendo también agudizado en años de sequía como el del año pasado, cuando aumentó de forma importante la factura agrícola de algunos países como Marruecos o, para hablar de países del Magreb, pero en toda la región árabe y en los países del Golfo sobre todo también son importadores netos de cereales y toda la región es un problema que afecta de forma importante y además que supone un peso muy fuerte para su déficit y sobre todo cuando los precios alcanzan unos niveles muy importantes y no se puede mantener la política de subsidios, que es uno de los debates que se mantiene en todos los países en la región. Yo no voy a hablar más, voy a ceder la palabra a los ponentes que formarán hoy la mesa redonda. En primer lugar, hablará el embajador de Argelia en Madrid y decano de los embajadores árabes aquí en España, Mohamed Hanis. Presentarle brevemente, luego presentaré al resto de los ponentes, luego daremos pie a una serie de preguntas por parte del público. El embajador Hanis es experto en asuntos exteriores, ha sido secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argelia, así como embajador de Argelia en Omán y en Alemania, entre otros muchos puestos y destinos, que tampoco tenemos espacio aquí para hablar. Y sin más, darle la bienvenida. Muchas gracias a todos por estar aquí y le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Olivia. Buenas tardes, señores y señoras. Muchísimas gracias por haber aceptado participar con nosotros a este encuentro. He aceptado personalmente ser ponente como testigo. Como testigo me considero como experto de asuntos exteriores, pero como he leído con mucho interés el libro, que es fruto de una investigación profunda de la situación alimentaria en los 3 países del Magreb, he pensado que podría, modestamente hablando, venir aquí para atestigar que el libro vale la pena de ser leído, es un libro de interés, aunque el título, Una devastación incipiente, pueda aparecer como realmente llamativo. Llamativo sí. No me parece que haya mucha exageración en la presentación del libro, porque quien ha leído el contenido del libro, de las investigaciones muy profundas, a mí me parece que realmente se plantea un problema más allá del problema de seguridad alimentaria, un problema de seguridad nacional y problema de ser para toda la región del Magreb árabe y más allá del Magreb árabe, en el mundo árabe y los países en desarrollo, porque la problemática me parece ser en todos estos países la misma. Cómo poder, en el marco de un proyecto, de un modelo de crecimiento
integrar de forma justa y positiva la problemática de la seguridad alimentaria. Entiendo claramente que en países como España el problema no se plantea en la misma dimensión dramática. No hay problema de seguridad alimentaria en España, en los países del occidente, los miembros de la OCDE, aunque hace unos años hubo una crisis que afectó, a mi juicio, todos los países, y el impacto en España ha sido los precios, el alto de los precios de los productos alimenticios. Eso ha sido una alarma, me parece, y después hubo una conferencia albergada por España aquí sobre la seguridad alimentaria. En el caso que nos preocupa, estamos hablando de una subregión, 3 países, Marruecos, Argelia, Túnez, al que normalmente podríamos añadir Libia y Mauritania, porque forman parte del Magreb y constituyen también casos emblemáticos de esa problemática de la seguridad alimentaria. En estos países hay en primer lugar una escasez de agua dramática y estructural, y además que se va creciendo estadísticamente hablando. Hace 30 años el nivel de aguas de lluvia y aguas acuíferas era muy alto en comparación con lo que tenemos hoy en día. Y según las proyecciones, parece que habrá menos y menos agua en estos países. Y por consiguiente, hay que reflexionar sobre medios, avenidas para hallar aguas, crear aguas. Cuando digo crear, pienso a posibilidades de desalación de agua del mar, lo que España hace sin pregonarlo desde 40 años, lo que nosotros en Argelia hacemos desde 3 años. Y les puedo asegurar que eso ha generado toda una revolución. Argelia hizo inversiones que se montan a 5.000 millones de euros a lo largo de los 7 últimos años, y el impacto positivo, el resultado está aquí. Es que en las grandes ciudades del país gozamos de cantidades suficientes de agua, lo que no existía, y estimamos que podremos dentro de unos años aliviar la sequía que afecta al sector agrícola para poder abastecerlo con cantidades de aguas que en todos casos no serán suficientes, pero nos permitirán aliviar el déficit o disminuir el déficit que tenemos. El problema se plantea bajo 2 dimensiones. La primera, la dimensión del agua. El problema es, como decías, estructural, porque no podemos recibir más de agua que recibamos ahora. Entonces hay que orientarse hacia nuevas tecnologías de desalación, hacia la explotación de napas acuíferas del sur del Sahara, lo que es muy caro, muy costoso. Me pregunto si todos los países árabes puedan recurrir a esta tecnología de exploración del agua a una profundidad de 5.000 metros. A título indicativo, Argelia lanzó hace unos años un programa de abastecimiento en agua de la ciudad de Tamanrasset, situada a 2.000 kilómetros de Argel en el sur, a partir de una ciudad colocada a 700 kilómetros.
El proyecto nos costó 1.500 millones de euros y seguimos pagando más para poder realizar el proyecto. Es decir, que no se trata de una cosa fácil, hay que hacer sacrificios. Hay que hacer sacrificios solo para obtener el agua. Es la primera dimensión del problema. La segunda es la agricultura en sí misma. La agricultura tiene también límites físicos teniendo en cuenta la proximidad del desierto. El desierto es no sé si se puede llamar tierra, porque hacer fructificar el desierto es también una operación, no sé si es económica, que cuesta, como se dice en castellano, una riñonada. Realmente, a título de ejemplo, sepan, señores, que el estado más rico, muy rico de Emiratos, trató en los años 90 de fertilizar 500.000 de hectáreas. Eso costó alrededor de 10.000 millones de euros, pero sin garantía total. Cuando digo sin garantía total, eso no es una garantía que el desierto no se va a anexar de nuevo las tierras. Hay siempre riesgos que tienen que ver con la naturaleza, con la orientación de los vientos, etc. Estos dos elementos les dan, señoras y señores, una idea de la dificultad, realmente de la dificultad de poder poner en marcha, poner en puesta una política integrada, vertebrada y una política exitosa para la seguridad alimentaria. Es por eso que globalmente yo comparto, sin reserva ninguna, el título cuando se habla de devastación incipiente. Porque para realmente proyectarse de forma positiva y colocarse al nivel del desafío tremendo que nos espera, habrá que no solo cargarse de razón política, sino añadir una voluntad de hacer las cosas bien, una voluntad de invertir y una voluntad de movilizar toda la sociedad política, administrativa y sobre todo civil para el éxito de un proyecto integrado de seguridad alimentaria. Eso vale para los tres países, sin embargo vale también para todos los países árabes y los países africanos. Aunque la situación no está dramática hoy en día en los países, pero no me parece ser una exageración predecir una catástrofe en caso de que no haya realmente proyectos tremendos puestos en marcha en un marco de concertación, de integración entre los tres países y todos los países de la región. Eso implica políticas nacionales voluntarias y también una integración, por lo menos una coordinación, una concertación, una coordinación de las políticas de crecimiento agrícola. A nivel internacional y regional, claro que hay proyectos dentro de la UPM, antiguamente dentro del proceso de Barcelona, entre los países del norte y los países del sur, pero es la ocasión, es una oportunidad para mí no solo constatar, sino criticar el hecho de que no haya realmente una voluntad de cooperación claramente expresada para luchar contra este desafío muy importante.
Ojalá que dentro de unos años haya una voluntad del norte, pero también del sur, para movilizarse juntos y trabajar teniendo en cuenta la interdependencia, porque estamos hablando a nivel del Magreb de una región de cientos millones de habitantes, una región que tiene un potencial que tenemos todos que explotar, una región de cooperación, una región sobre todo abierta sobre el norte y sobre el mundo. Y todos estos elementos me hacen decir que no es tarde, no es tarde. Claro que los países del sur, los países concernidos aquí, tienen que contar sobre todo con sus posibilidades propias y después contar con el apoyo posible que puede venir, que no puede, que puede tardar, el apoyo posible de sus socios y del norte y de la cooperación internacional. Pero lo que es cierto es que esos países tienen de forma urgente que poner en marcha, poner en puesta, imaginar nuevos proyectos para satisfacer las necesidades de sus poblaciones respectivas. Lo digo sin complacencia para mi país propio. Argelia hace mucho en este contexto. Unos dirían que no hace demasiado, que no hace bastante. No sé, no me corresponde aquí alabar a mi país. Digo que hay proyectos, pero mi deseo es que haya más proyectos, no solo en Argelia, sino en toda la región. No quisiera monopolizar la palabra porque hay expertos y especialistas más calificados que pueden hablar por fin me alegró mucho alabar el trabajo hecho y rendir un pequeñito homenaje a todos los equipos que han trabajado sobre este tema, un tema actual y un tema de futuro. Muchísimas gracias, señoras y señores. Bueno, pues sin más, cedo la palabra al segundo interviniente, que es el señor Jesús Argumosa, director de foros y eventos del Grupo Atenea, general de división en la Reserva. El señor Argumosa ha sido jefe de la División de Estrategia y Cooperación Militar del EMACON y de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del CSDEN. Sin más, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Seguramente que Antonio Marquina me ha llamado porque estuvo en el Sáhara de teniente. Y sí es verdad que vi el problema de la seguridad alimentaria y del agua. Como ha dicho el embajador Mohamed Janichi, el problema del agua es uno de los que vamos a tener que batallar en los próximos años. Además estuve en un sitio que seguramente aquí hay gente que lo conoce, que se llama Tinduf, o al lado de Tinduf, se llama Magbes, que era es especialmente desértico. Bueno, he leído el libro, porque me lo han comentado, y me ha sorprendido la cantidad de información que tiene. Tiene un montón de datos increíble. Yo no sé, han sido unos investigadores que realmente se han pasado muchas horas analizando el tema de la seguridad alimentaria. Ha sido realmente sorprendente, ¿no? En mi opinión, el libro tiene tres grandes, digamos, características. Es oportuno, es muy completo, y además, desde el punto de vista español, responde mucho a nuestros intereses nacionales. Porque el tema que ha cogido y el lugar son aspectos que nos afectan pues, muy directamente, o nos pueden afectar, y que estamos muy unidos a esta zona. En el campo de ¿por qué es oportuno? El año pasado, en diciembre, el National Intelligence Council norteamericano sacó un documento que se llama Tendencias Globales, del año 2030.
Y entre las tendencias, en esas hablaba de 4 grandes megatendencias en este documento. Uno era el aumento sustancial de la capacidad individual. Lo llaman empoderamiento. Ahora una persona tiene mucho acceso a Internet, incluso a ciberseguridad, ciberespacio, ciberdefensa, incluso a ciertas tecnologías emergentes. La segunda media tendencia era la difusión del poder. Como ustedes saben, pasamos de la bipolaridad con la Guerra Fría, luego ha habido un periodo de 20 años con la unipolaridad norteamericana y ahora estamos buscando una multipolaridad. Pero quería diferenciar es que hay 2 grandes niveles de poder hoy en el mundo. Uno es, digamos, el alto nivel, se llama grandes potencias, puede ser los Estados Unidos, los 4 BRICS, sin Sudáfrica, Japón y la Unión Europea. Y la Unión Europea si en un futuro alcanza a ser un gran actor. Y luego hay otro segundo nivel que lo saca Goldman Sachs como los Next 11, los 11. Él analiza estos posibles países emergentes con unos aspectos especialmente referidos a la población y a la economía. Habla de que tengan más o menos 100 millones de habitantes, o un poco más, y que tengan el 1% del PIB. Y estos son México, Nigeria y Egipto, Turquía, Irán, y luego ya Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Indonesia y Vietnam y Corea del Sur. Si ustedes recuerdan, todos van por ahí esos niveles de casi cerca del PIB mundial y casi 100 millones de habitantes, algunos más. La tercera mega tendencia eran los asuntos demográficos. Estamos en una aceleración demográfica. Hoy decía esta mañana en la televisión que estaremos en el 2050 con 9.600 millones de habitantes. Ahora tenemos 7.200. Pero aparte del crecimiento demográfico hay que ver también la gran emigración que va a haber. Y luego el crecimiento extraordinario y brutal de la población urbana. Va a haber unas grandes megaciudades que sea difícil manejarlas. Y la cuarta mega tendencia es lo que estamos aquí ahora. Dice que habrá un crecimiento, una demanda muy alta de la seguridad energética, seguridad alimentaria y del agua. Habla que el crecimiento de la demanda del alimento será del 35% respecto a ahora, el de la energía del 40%, perdón, energía del 50% y el agua del 40%. En el 2030 estoy hablando. Es lo que vamos a hablar. Este libro, digo, es oportuno porque está hablando de un tema crucial. Hoy en día, en los próximos 15, 20 años, la ecuación es energía, agua y alimentos. Además, están entre ellos muy relacionados. Como ustedes saben, la teoría del fracking, por ejemplo, esta teoría nueva de sacar el gas de grandes profundidades, emplea muchísima agua. Los alimentos no le digo nada. La producción de alimentos, la agricultura, pues el agua es un factor fundamental, ¿no? Luego este es el tema, creo que se mete en el libro, por eso digo que es oportuno. Además, también dicen estos documentos dicen que la disminución de las precipitaciones van a afectar a 6 regiones de la Tierra, a 6 regiones entre las cuales está el norte de África. Estas 6 regiones son Oriente Medio, Norte de África, Europa del Sur, tenemos algún problema, el sur de África, el sudeste sudeste norteamericano y Asia Central más hacia el oeste. En definitiva, sigo un poco lo que decía antes el embajador, de que la seguridad alimentaria será un componente esencial de la seguridad integral del mundo en los próximos años. Uno de los 3. Esta ecuación creo que va a estar latiendo permanentemente en el día de hoy. Bueno, esta es la oportunidad. El segundo aspecto que decía es que es bastante completo. Bueno, muy completo para mí. Les decía la cantidad de datos que han analizado los ponentes. No quiero dar nombres porque hay muchos ponentes, pero a todos les felicito ya de entrada, ¿no? Aparte del embajador y el prólogo y Antonio Marquina. Utilizo un poco, me voy a dedicar en el comentario de este libro especialmente a la estabilidad, a la seguridad, cómo afecta solamente a la seguridad integral, que hablaba el embajador, ¿no? Que es el futuro. Seguridad integral es lograr todas las estrategias de Occidente están buscándola. Hay 4 pilares que dice la FAO
en que descansa la seguridad alimentaria. Una es, el primer pilar es la disponibilidad, el segundo es el acceso a él, tercero la autorización y el cuarto es la estabilidad. Este libro aborda no solamente el aspecto técnico de la seguridad alimentaria, sino también el político, el económico y el de la estabilidad. Yo me voy a centrar en la estabilidad. Hay unas razones importantes por qué este tema de la seguridad alimentaria será, digamos, clave en los próximos años. Apunto 3 razones inicialmente, que lo pone en el libro claramente. Uno es que habrá una mayor presión de la demanda sobre la producción de alimentos de acuerdo con el incremento de la población. Eso es, creo que lo vemos todos. Contra más población, más demanda de alimentos. El segundo componente que voy a presionar va a ser el impacto del cambio climático. Aquí ha hablado el embajador lo que está pasando, lo que va a pasar. El agua es un tema clave. Se está hablando de que en el norte de África pues las precipitaciones van a descender. Bueno, hay un aspecto del Sáhara, de Tinduf, donde yo estuve hasta la costa mediterránea, ¿no? Pero el agua cada vez se está viendo que las precipitaciones son menores. Esto va a producir menores producciones, menor tierra cultivable, en definitiva, grandes problemas para el alimento. Y el otro factor que demanda esta fuente alimentaria es las posibilidades de ampliar el territorio son menores. Se sube el nivel, baja el nivel freático, sube hacia el norte y cada vez habrá menos tierras disponibles para que sean cultivables. Con independencia de, como ha dicho el embajador, tiene que haber grandes proyectos que busquen el agua, ¿no? Yo en mi nivel que estaba en el Sahara en aquellos años, hacía prospecciones y cogía agua a 5, 7, 8 metros en algunos puntos del Sáhara, no en todos, pero claro, había una serie de pozos, ¿no? Entiendo que la problemática del desierto argelino será mucho mayor y habrá que buscar, bien, pero es un tema que tenemos ahí. Bien, el libro destaca, para mí es una sorpresa, la cantidad de datos, como he dicho antes, que apunta, ¿no? Destaca 12 factores que afectan a la seguridad alimentaria a lo largo del libro, de los 15 capítulos. Yo los digo para que nos suene, ¿no? Habla primero, crecimiento de la población, ya lo hemos visto, el crecimiento de la población urbana, que va a ser brutal. Se habla de que el año 2050 Argelia tenga el 90% de la población urbana, y Argelia y Túnez, algo menos Marruecos. Habrá un envejecimiento de la población rural, los jóvenes se van a la ciudad, atractivo, y se quedan los mayores en el terreno. ¿Cómo se va a cultivar? Va a haber una inmigración habitual del campo a la ciudad, es lo mismo que antes. Las políticas agrarias que se están haciendo parten de la base de que el objetivo fundamental es la seguridad alimentaria, pero no es fácil conseguirlo, ya lo veremos luego. El incremento de rentas debido al crecimiento económico va a posibilitar que demanden alimentos de mejor calidad, van a importar, porque igual no los tienen en el país. La subida de precios de alimentos que ha hecho y la especulación financiera, habla de unos derivados financieros, Antonio Marquina, que son especulativos y van a afectar directamente a los precios. Si afectan a los precios, afectan a la población. Problemas de inestabilidad. El cambio climático, lo ha dicho, lo que produce. El cambio climático es un tema fundamental. Hay una política de importación y exportación actualmente en los países que juegan un poco con los cereales, por un lado, que dan muy poca tecnología, y por frutas y hortalizas, que es donde ellos están haciendo esfuerzo para exportar. Es un tema que hay que verlo. Y luego por fin, los dos últimos son la producción y los suministros agrarios, que depende de cada país como lo hace, que no es fácil, porque la producción va en relación fundamental de cuál es la técnica que se produce, cómo se cultiva el suelo, qué grado de fertilidad tiene el suelo, no muy gastado, etcétera, etcétera. Bueno, estos serían los puntos así gordos que trata este libro. De los 15 capítulos, hago un breve examen de ellos en 3 minutos. Entonces no, voy a poner 5. De los 5 primeros capítulos, que hablan de la transición demográfica,
el envejecimiento de los agricultores, el incremento de la población urbana, el incremento de rentas y la migración del campo a la ciudad, las reflexiones que sacan los ponentes abogan por un mayor desempleo. Va a crecer estos 3 países centrales del Magreb de 80 a 100 millones en los próximos años, para el año 2050. Eso va a exigir más demanda de alimentos. Una producción alimentaria insuficiente, se prevé. Una falta de modernización de la agricultura junto con la necesidad de importaciones de alimentos para mantener a la población urbana. Una masiva demanda de servicios básicos, de sanidad, de educación y de agua, fundamentalmente, creando barrios marginales con hábitats periurbanos que engendran violencia y frustración. Argelia y Marruecos pueden tener problemas de seguridad alimentaria. Todo ello afectará gravemente a la estabilidad de la región. Esto es el análisis que hacen en estos 5 capítulos. Luego veremos cuáles son las posibles medidas para paliar estas inestabilidades. Al hablar a este problema inestable que se puede aparecer en las ciudades, sobre todo en las faltas periurbanas de chabolas, ellos hablan de bidonvilles, los llaman lo que está apareciendo en las grandes ciudades. A esto se añade las consecuencias que hemos dicho del cambio climático, debido a la disminución de las cosechas, la elevación de la temperatura, la menor superficie arable, las menores precipitaciones y el deterioro de la fertilidad del suelo. Esto produce una menor disponibilidad de alimentos. Esto se suma a la inestabilidad que antes he dicho. En cuanto a los capítulos referentes a políticas agrarias, subida de los precios de los alimentos y los derivados financieros, resalto la confirmación de que el objetivo de seguridad alimentaria constituye un elemento central de todos los gobiernos magrebíes. Todos ellos apuntan que la clave lo tienen en conseguir la seguridad alimentaria de la población. Una cosa es el propósito y otra cosa es cómo conseguirlo, que no es fácil. El reconocimiento de adoptar un enfoque holístico e interdisciplinar ante la subida de los precios, para eliminar las especulaciones, junto al extraordinario impacto negativo de la especulación en las rentas de los agricultores y el bienestar de la población. Esto puede producir rotura de la estabilidad y de la paz social. O sea que estos capítulos también están apuntando que hay problemas y hay que buscar la forma de solucionarlos. Por último, en los últimos 6 capítulos, que se refieren, son muy variados, al proceso de institucionalización de las relaciones euromediterráneas, al modelo de seguridad alimentaria de la Unión Europea, a las perspectivas de los estados magrebíes en las importaciones y las exportaciones de alimentos, a la seguridad alimentaria y a la producción agraria, a la evolución de la seguridad alimentaria y sostenible y al suministro de alimentos, quiero destacar de estos capítulos la ausencia del premio de membresía. Me refiero a la Unión Europea, que está apoyando en la política de vecindad bastante a estos países y les da normas y reglas, pero claro, nunca les va a dar el título o el estatus de membresía. Entonces esto es un tema que habrá que analizarlo en detalle, no eso ha abundado antes el embajador. Muchas veces prima los intereses particulares europeos sobre la generalidad de la seguridad alimentaria en los países del Magreb. El futuro modelo europeo de seguridad alimentaria pues muchas veces aparece con intereses particulares y no se decanta por incidir en los problemas que aparecen en el norte de África. Y hay otro problema dentro de la estructura agrícola magrebí que yo los llamo las tres dualías o los 3 aspectos duales, que son los siguientes. Hay una diferencia grande entre las costas y el interior. Las costas están terriblemente pobladas y con una extensión de la agricultura, y sin embargo el interior está vacío. Otra dualidad es los cereales y las hortalizas y frutas. Los cereales no tienen rentabilidad. La tecnología que se usa no es adecuada. Sin embargo, las frutas y hortalizas, como exportan, de hecho exportan mucho el norte de África, el Magreb, en frutas y hortalizas, tienen una alta tecnología y un gran rendimiento. Y la tercera dualidad es que habitualmente se está potenciando e impulsando las grandes explotaciones, dándoles grandes
ayuda. Sin embargo, los pequeños propietarios pues prácticamente están viviendo, no digo, en la supervivencia, estoy hablando entre comillas. Entonces eso es un tema que habrá que corregir. Eso es lo que buscan. Entonces todo esto puede producir inestabilidades, desigualdades, diferencias entre la población que cree al final y que incide en la seguridad. Bueno, esto he dicho lo completo. O sea, creo que en definitiva quiero reafirmar que el libro puede ser, como lo diré al final, una especie de pionero en los estudios que se pueden hacer en el campo de la seguridad alimentaria. Y el tercer factor era interés nacional para nosotros. ¿Por qué? Recientemente se ha publicado nuestra estrategia de seguridad nacional, este verano, y habla de frases que se lo voy a repetir para que vean que nos interesa fundamentalmente la estabilidad de esta región, porque queremos ir conjuntamente con ella para impedir los posibles riesgos que nos vengan más al sur. Todos tenemos en la mente, luego vemos a España, la Unión Europea y el Magreb unidos y impidiendo que haya desestabilidades o inestabilidades para tener, no sé, no digo el muro, pero parar aquello que no viene del sur, como el narcotráfico, como el tema de las crimen organizado, las inmigraciones ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, dice algo esta estrategia, dice España y el Mediterráneo, perdón, Europa y el Mediterráneo son nuestras prioridades estratégicas. Decimos nosotros, los españoles. Decimos más. La paz, la estabilidad y la prosperidad en la ribera meridional del Mediterráneo son prioridades para la seguridad nacional española y para Europa. Dice más, España apoyará, junto a la Unión Europea y a la comunidad internacional, los esfuerzos de los países de la zona del Magreb, para lograr un mayor desarrollo social y económico, además de una mayor estabilidad política. O sea, estamos tremendamente encima de buscar que haya estabilidad en el Magreb. Quiero decir con eso, que este libro tiene muchos datos y es una primera exploración sobre cómo se puede paliar, cómo se puede ayudar a estos fenómenos de inestabilidad que pueden producirse en los temas de la seguridad alimentaria. Habrá que buscar la fórmula de que la seguridad alimentaria realmente sea buena y no haya problemas en ninguna parte. El Magreb, termino en estas ideas, es nuestra zona, es nuestra frontera más inmediata, es nuestro modo de vida. Hemos vivido 2.000 años, por no decir 3.000 años juntos, tenemos muchas veces problemas similares y lo que queremos, en el caso de España, es que se mantenga la estabilidad. Y la seguridad alimentaria es un elemento fundamental. Cualquier indicio de explosión que aparezca por ese tema alimentario es un problema grave, porque luego se extiende. Entonces, todo lo que sea y que esté en nuestras manos para apoyar esta capacidad de los países magrebíes para que la seguridad alimentaria se llegue a buen fin, esto tenemos que estar detrás de ellos. Y termino se termina con el final. Y voy a decir unas ideas finales de lo que me parece este libro, tan complejo, es difícil analizarle, son 400 y pico páginas de muy diversos aspectos que ha sabido conjugar cómo se debiera de afrontar la seguridad alimentaria, no solamente en el Magreb, sino que podría ser buscando algo de encontrar un modelo de seguridad agrícola, de seguridad alimentaria en el mundo, como apunta el embajador al comienzo del libro. Puede ser un modelo, este pequeño libro que ha hecho, es una exploración de estos factores o aspectos que afectan a la seguridad alimentaria. Entonces termino. Constituye una primera mirada a modo de exploración al mundo de la seguridad alimentaria. La primera mirada, una exploración inicial que puede servir de base para luego profundizar y en muchos otros foros, hablar con Europa o hablar con el Magreb para ver cómo se puede buscar la máxima rentabilidad de la seguridad alimentaria. Puede ser un modelo para estudio de otros espacios regionales, porque aquí estudia muchos aspectos de la seguridad alimentaria. Se puede extrapolar a Oriente Medio, África del Sur, incluso a
a Europa del Sur. Es una pequeña entrada al mundo de la seguridad alimentaria que puede ayudarnos a ejercer estudios en otras zonas. También puede constituir una punta de lanza en la búsqueda de ese modelo mundial de seguridad alimentaria que no tenemos. Eso que la ecuación que antes decíamos. Al final tenemos que buscar resolver la ecuación de las 3 variables: la energía, el agua y la seguridad alimentaria. Este es nuestro destino en estos próximos años. Dentro de 3 o no sé cuánto aparecerá el tema del agua, está aflorando en Oriente Medio. Esto lo ven ustedes. Creo que es una buena referencia para nuestros ministerios. Ministerio de Defensa, Asuntos Exteriores, del Interior, de Economía. Bueno, claro, los ministerios trabajan todo el día. Saben ustedes que los estados de los ministerios viven en el día a día y no tienen tiempo para pensar. Esto puede ser una ayuda para que puedan reflexionar. Para mí es una originalidad todos los factores que han incluido para el estudio de este tema de la seguridad alimentaria. Hay que alabar la búsqueda de tantos factores distintos que están buscando, encontrando cuál sería la solución a esta seguridad. Y termino diciendo que este libro debiera ir, con toda humildad lo digo, a aquellas autoridades que tengan competencias en este tema. Y además, a ustedes les aconsejo leerlo con tranquilidad y ya verán ustedes cómo van a tener una visión general de lo que es la seguridad alimentaria. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A continuación tomará la palabra Francisco González Torres, doctor ingeniero agrónomo y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid. El profesor González Torres ha sido director de la Escuela de Ingeniería Agrícola durante el periodo 2004-2013 y es consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, desde 1982. Sin más, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Olivia. Bueno, quiero en primer lugar que transmitas al presidente nuestro agradecimiento, que hablo en nombre de los autores del libro por ofrecernos la posibilidad de hacer esta presentación en la Casa Árabe y estamos muy agradecidos. También en este capítulo de agradecimientos quería expresar mi más sincero agradecimiento al embajador, señor Mohamed Hanech, que nos ha llevado desde que empezamos ya en el foro hispano-argelino con el primer libro que publicamos sobre este tema, las relaciones hispano-argelinas, nos viene ayudando en todas las actividades que hacemos, aunque el profesor Marquina, que es el presidente del foro, supongo que le estoy pisando la palabra y será más explícito que yo en este agradecimiento, pero creo que es obligado, como miembro de esa pequeña comunidad universitaria que es la Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas, en la cual hoy 4 profesores de ella somos parte de los coautores del libro, yo quería hacer este agradecimiento y por supuesto que extiendo al profesor Marquina. También al general Gumosa, porque realmente ha clavado la interpretación del libro y creo que ha hecho una magnífica exposición, seguramente mejor que la mía, que estará más orientado a los temas más agronómicos, porque es el único área en la que en realidad me muevo dentro de este amplio espectro de temas que están tratados en el libro, con una aportación sin duda exhaustiva de datos, como bien ha dicho, y que no sé si el tiempo dirá si son útiles o no, pero creo que lo que no cabe duda es que es una cosa que ha indicado, es oportuno, y por lo que ahora diré. Pero antes de entrar un poco más en detalle de por qué hago esta afirmación de que lo mismo que ha indicado el general Argumosa, creo que el libro es oportuno, quería tener una pequeña, dado que, como digo, procedo de la parte menos numerosa del grupo de autores de la Universidad Politécnica, quería dedicarle un minuto a leer el nombre del resto de compañeros que han intervenido, que han escrito los sucesivos capítulos que el general ha indicado. Son Gracia Abad, Nieva Machín y Eric Pardo, Raquel Barras, Antonio Alonso, Gloria Inés Ospina, David García y Rubén Herrero, Javier García, Patricia Rodríguez y Mónica Miranzo, Alberto Priego, Antonio Marquina, por supuesto, es autor y editor del libro y el director de todo el tinglao, ¿no? María Ángeles Salaminos, Mercedes Guinea, Beatriz Tomé, Juan Manuel Arroyo y José Soler y el profesor Carlos Rojo y yo mismo.
Bueno, pues gracias a todos ellos y perdonar que ya sé que estáis algunos aquí, algunos autores y otros que no conozco bien, no sé si están o no, pero que sea yo en representación de ese pequeño grupo de la Universidad Politécnica el que haga la presentación o estén en la mesa en este momento hablando del libro. Vuelvo a la idea inicial, comentando que, bueno, pues tal como ha dicho el general Argumosa, en el libro se tratan muchísimos temas sobre demografía, migraciones interiores y exteriores, cambio climático, políticas agrarias, precios de los productos alimentarios, relaciones del Magreb Central con la Unión Europea, comercio, importación y exportación, etcétera, temas de producciones agrícolas, sostenibilidad y suministro de alimentos, etcétera, etcétera, una gran cantidad de temas. Y en especial, con la concurrencia de estos temas, con dos aspectos básicos que son componentes principales de la definición de seguridad alimentaria, que es lo relacionado con la disponibilidad de alimentos y el acceso a los mismos. La utilidad del estudio, como decía antes, pues el tiempo lo dirá, pero desde luego lo que creo es que no se puede negar la oportunidad del tema, como ya se ha comentado en la mesa. También quería hacer una pequeña, matizar un poco también las frases que dijo el embajador en relación con la devastación incipiente dentro de su papel de embajador y moderación con la que trató el tema. Probablemente el ojo clínico del profesor Marquina pues le ha llevado a darle ese título de enganche, pero igual, volviendo a la oración por pasiva, no tenemos que estar tan desencaminados de esta situación, porque el problema de la seguridad alimentaria no es solo del problema del Magreb ni el problema de otros muchos lugares. La seguridad alimentaria se está convirtiendo, está cambiando los conceptos en seguridad alimentaria a un modo vertiginoso. Es probable que todo parte de la crisis la crisis política y económica, sobre todo a partir del año 2007, del incremento de los precios de las materias primas agrarias, etcétera, etcétera, pero es obvio que el concepto es claro, lo que dicen algunos expertos, algunos que usan una terminología muy sofisticada, que estamos asistiendo a un nuevo paradigma en el mundo de la seguridad alimentaria. ¿En qué basamos esto? Pues simplemente en algunas situaciones que son notables y claramente puestas de manifiesto por los medios de comunicación y por la experiencia en estos días. El embajador, amablemente, repito, nos dijo que en España no tenemos problema de seguridad alimentaria. Habría que matizar estas frases. No hace mucho apareció en la prensa nacional un estudio de Cáritas, el que decía que en España ya tenemos 3 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, 307 euros mes. Sabemos que el umbral de la pobreza en países muy pobres, y todos sabemos a lo que nos referimos, no es en absoluto el Magreb, sino países en los cuales la pobreza es endémica, pues este nivel del umbral de la pobreza está por debajo de 1,25 dólares día, que es menos de los 10 euros día que representan esos 307 euros que estamos hablando. Pero es obvio que en España tenemos ya 3 millones de personas por debajo de ese umbral de 307 euros, que si lo vemos así fríamente es muy poco. Sobrevivir con eso en las condiciones el valor económico de todos los insumos que tenemos en este país y en el resto de países de la Unión Europea es bastante poco. Y es cierto que tanto en España como en el resto de los países de Europa, de la Unión Europea, este concepto de seguridad alimentaria debe cambiar. En Europa, en la Unión Europea, en la década de los 90 e incluso hasta el año 2002, en que se publicó un reglamento sobre seguridad alimentaria, el reglamento 178/2002, los problemas de seguridad alimentaria solo se consideraban en términos de sanidad, salubridad de alimentos, bienestar animal, etcétera, etcétera. Todo aquello que hacía referencia a la sanidad más bien, a tomar alimentos sanos, evitar enfermedades, etcétera. Pero cuando tenemos esta situación en España y en otros muchos países de esa pobreza incipiente, pues ya el paradigma, como decíamos, cambia. Y así puede pasar en otras partes del mundo. Hemos visto en la televisión que están apareciendo el fenómeno de los bancos de alimentos,
El otro día leía que uno de ellos ha movido este año pasado unos 104 millones de toneladas de alimentos, que está constituidos por voluntarios, con personas que, que hacen una movilización de la sociedad, que se basan en algo también, que está en las empresas, que es el aprovechamiento de lo que llaman la responsabilidad social corporativa, que es esas líneas que tienen empresas, cajas de ahorro, etcétera, de apoyo a acciones sociales, pero ahí está esa forma que hasta ahora era poco conocida y que representa un cambio. Pero no solamente pensamos que este cambio del paradigma en el modelo de seguridad alimentaria afecta a los países de la Unión Europea o a los países del Magreb, sino que existe en general un problema a nivel mundial. El crecimiento de la población previsto para el año 2050 es de 9.000 millones de personas, ahora estamos en cerca de 7.000. Y esto exigirá un incremento de la producción de alimentos en casi un 70% sobre los que se están produciendo actualmente, porque, por otra parte, la población estará mucho más urbanizada, es decir, ahora tenemos un 50 y tantos % de población en todo el mundo viviendo en las ciudades, y en el año 2050 es previsible que más de un 70% de la población mundial esté agrupada en torno a ciudades, con lo cual eso hará que el consumo de alimentos sea más necesario. Y cuando tenemos enfrente este panorama, pues se vuelve la vista a zonas del mundo que tienen tierras potencialmente cultivables, y en este sentido, pues como se publicaba también hace poco en la prensa nacional, pues África se ve como el granero del mundo. África, en muchos países de ella, alberga el 60% de las tierras potencialmente cultivables de todo el planeta, pero actualmente de estas superficies el 80% de ellas están casi sin trabajar en estos momentos. Países del centro, del sur y del este del África cuentan con importantes recursos para la agricultura en forma de tierras que potencialmente podrían ser cultivables, pero muchas de ellas están superaprovechadas por insuficiencia de tecnología en países como Sudáfrica, Senegal, Mozambique o Nigeria, y también en, por ejemplo, un país como la República Democrática del Congo, con una superficie cultivable enorme, que podría ser un inmenso granero para el resto del mundo. Esas tierras están sin utilizar a consecuencia de conflictos sociales y guerras. Muchos de estos países son, igual que los países del Magreb, como ya se ha puesto encima de la mesa, son importadores de alimentos básicos y se enfrentan al problema de seguridad alimentaria desde otra perspectiva. Tienen tierras cultivables, podrían potencialmente producir alimentos, pero en este momento se está dando un fenómeno también, que es que en esos países hay potencias exteriores, hay empresas, grandes empresas, que están realizando fuertes compras de tierras para hacer producciones que interesan en esos países en los cuales se está invirtiendo el capital para comprar allí. Y naturalmente nadie sabe qué es lo que va a producir y nadie sabe si eso va a resolver esos problemas de seguridad alimentaria en esos otros países. Entonces ya tenemos otro planteamiento de seguridad / inseguridad alimentaria en otra amplia zona del mundo, que quedan muchas incógnitas por resolver para saber cómo se avanzará en el futuro. Sin embargo, creemos que por esta vía de lo que decía, el incremento de las tierras cultivables para incrementar la producción de alimentos, es poco probable que se resuelva el problema de la seguridad alimentaria en el Magreb, donde las restricciones ambientales que ya conocemos y ya se han puesto en manifiesto, la dureza del clima, la falta de recursos económicos a veces, el suelo, la aridez, etcétera, hace poco esperable un incremento espectacular de las superficies cultivables en los próximos años. Y es poco probable que se ponga de esta manera al modelo actual, que consiste en la importación masiva de alimentos con un gasto de recursos importantes. Hay que tener en cuenta que se están importando del orden de 300 a 350 kilos de alimentos por habitante y año en estos países. De alguna manera, la crisis económica, del alza de los precios, que ya hemos citado, de las materias primas de los años 2007-2008, también han cambiado el paradigma del modelo de seguridad alimentaria para los países del Magreb. Esto que he citado y que, hago como un poco de
de aportación de casos paralelos al libro está perfectamente reflejado con otros ejemplos, con otros datos, con otras situaciones, pero perfectamente defendibles con las hipótesis y los planteamientos que se plantean en este libro. En este libro también se analizan los modelos de agricultura del Magreb, del que ya se han hecho alguna referencia, que comporta un modelo dual. Es una agricultura típica de la zona mediterránea. Tenemos que ser conscientes de cara también a las propuestas que se pueden hacer de mejora, a las propuestas de tecnificación, a las propuestas de aplicación de la tecnología en estos países, que es agricultura mediterránea, con esa dualidad de zonas en las cuales se produce una agricultura intensiva, dirigida o bien a la exportación o bien a los mercados interiores que tienen mayor poder adquisitivo, y también una agricultura de subsistencia en la cual pues prima sobre todo el cultivo de los cereales, algunas leguminosas, el olivo en Túnez y también algunas especies oleaginosas en Marruecos, Argelia, etcétera, pero fundamentalmente es esa agricultura la que tiene que resolver este segundo tipo de agricultura, la que tiene que resolver mayormente el problema de las zonas rurales, y a ese tipo de agricultura existe tecnología actualmente a la que se le puede dedicar recursos y hacer algunas cosas. Son caras, como dijo muy bien el embajador, que me gustó esa expresión de la riñonada, que cuesta reconvertir una hectárea de desierto. Hay una cosa que yo lo digo a mis alumnos muchas veces, digo, a mí el problema de la definición de desertificación no es tanto el problema económico o las dificultades que tenga, sino la definición que daba la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación en el año 86, que decía que una tierra desertificada es aquella en la cual el horizonte temporal de recuperarla en una vida humana es imposible, lo cual nos da un poco más de tristeza cuando lo vemos desde esta perspectiva, que desde los recursos económicos, que son difíciles muchas veces de conseguir, pero al fin y al cabo podrían ser solventables, pero lo otro no. Los gobiernos, ¿me estoy pasando, profesor Martina? Los gobiernos de los países del Magreb son conscientes de que la seguridad alimentaria debe resolverse a través de la agricultura, y como muy bien ha dicho el embajador, y se pone de manifiesto también en el libro, pues se han puesto en marcha los 3 países, la verdad, en las 3 últimas décadas probablemente, han emprendido todo tipo, no solamente de reformas sociales, económicas y políticas que han dado resultados importantes sobre algunos indicadores que tienen una importante acción o una importante interacción con la seguridad alimentaria, como la mejora en el Producto Interior Bruto o la mejora en la tasa de inflación, la mayor participación de la agricultura en el Producto Interior Bruto, etcétera, etcétera, sino que han puesto pues una serie de planes de desarrollo por parte de Argelia. En el libro se citan en diferentes capítulos varios de ellos. En Marruecos es famoso, la última iniciativa quizá, el Plan Marruecos Verde. En Túnez hay varios planes de desarrollo también, etcétera. Y de todo esto se habla con detalle en el libro. Dichos planes incluyen la mejora en la disponibilidad de recursos hídricos a base de realizar importantes obras hidráulicas, incluyendo trasvases o incluso la instalación de plantas desaladoras de agua. En principio esto está dando resultado ya en lo que, como muy bien dijo el embajador, en todo lo que se refiere al suministro de agua a las ciudades, y esperemos que en los años futuros pues tenga también una manifestación en el medio rural, porque evidentemente los recursos serán escasos y, como diremos después, el cambio climático juega en detrimento de estos recursos hídricos, pero hay que mejorar las infraestructuras hidráulicas que conduzcan a esa acumulación de agua. Como decía, a pesar de estos avances hay mucho trabajo aún por hacer. Si se observan algunas de las magnitudes que se resaltan en el libro y que contribuyen a generar inseguridad alimentaria. Así tenemos, por ejemplo, que en estos países, a pesar de su amplia superficie geográfica, ninguno de ellos sobrepasa los 10 millones de hectáreas de tierra cultivada. Por citar un ejemplo cercano, nosotros en España, que somos también un país de agricultura árida, y cuando vemos los mapas del satélite, eso que ahora consultamos todos en internet, tanto el Meteosat y tal, si profundizamos un poco más y vemos un satélite, una foto, vemos que España tiene una fisonomía
de la geografía agrícola muy parecida al norte de África. Los verdes y los ocres contrastan igualmente que si estuviéramos allí, con lo cual es agricultura mediterránea. Pues nosotros con 50 millones de hectáreas hay ya 17 millones de hectáreas cultivables. Son muchas, pocas, no está en interacción con un medio ambiente sostenible, no sé, pero están ahí. Muchas de ellas son poco productivas, pero otras son más productivas. Obviamente, probablemente no tenemos tantas dificultades como para poner en cultivo superficies como en los países del Magreb, que, como hemos dicho, tienen un problema de fertilidad del suelo, de manejo, tienen condicionantes climáticos muy fuertes que inhabilitan para el cultivo o la explotación ganadera de amplias zonas, y tienen un deterioro de la calidad del suelo que, como dijimos, en su máximo grado ha conducido a una desertificación importante de las áreas. Pero realmente algo hay que hacer y alguna cosa comentaremos al final. Solo Marruecos tiene una superficie regable apreciable, 1.400.000 hectáreas, y la capacidad de almacenamiento de agua del resto de los países, tanto de Marruecos como de los países, es pequeño. Creemos que con estos planes de mejora de las infraestructuras hidráulicas, pues seguramente estos recursos se van a mejorar en los próximos años. Las perspectivas del cambio climático, ya se ha apuntado, indican que frente al alza de temperatura, pues habrá una variación del 10 al 20% hacia el año 50 de la menor disponibilidad de agua. Es un factor añadido más, pero que no implica el que se trabaje en la mejor conservación de estos recursos. En la asignatura que doy yo clase, que la agronomía, la llamamos fitotecnia para nosotros, pues aquí está el profesor Arroyo, que es el más destacado quizá de los profesores, vamos, más destacado quiero decir porque da más horas en esa asignatura, pues le llamamos a un concepto que llamamos eficiencia en el uso del agua. Señores, cada gota de agua que tenemos tiene que producir algo, y esto es tecnología y es planes de orientación, planes de desarrollo. En definitiva, en España llamar planes de desarrollo no traen buenos recuerdos, pero son en definitiva lo que hay que, llamémosle como que queramos, Maroc verde o como queramos llamar, pero son planes de desarrollo en definitiva. No quiero cansarles mucho, decir que, bueno, ya se ha puesto de manifiesto que en los estudios, sobre todo, que hemos realizado en la área agronómica de la Escuela de Agrícolas, de la Politécnica, pues lo que hemos detectado es que pues existe una gran variabilidad en las producciones, derivado especialmente, sobre todo en Marruecos, derivado de las fuertes variaciones anuales en la precipitación, y lo que los tres países muestran una tendencia muy fuerte es en la baja utilización de insumos. Es decir, nosotros en agricultura, en las escuelas de agronomía o en los agricultores de a pie, podemos ser ecologistas, ambientalistas, lo que queramos. Nosotros pues, todo esto lo podemos defender y lo defendemos con ilusión cuando los resultados son que la agricultura da para alimentar a la población. Cuando se cumple esa máxima, nos da igual que utilicemos agricultura orgánica, ecológica, lo que queremos, pero cuando una agricultura observamos que tiene niveles de utilización de nitrógeno de 4 kilos por hectárea y año, pues entonces vemos que ahí falla algo. Si estamos hablando, no estamos hablando de los 400 kilos por hectárea que usan los holandeses, que eso es una barbaridad y contaminan todos los acuíferos, pero 4 kilos es muy poco. Y eso obviamente hay que ponerle alguna solución que pasa por recursos económicos. Hay bueno, de lo que es nuestra área, pues hay un estudio de los profesores Arroyo y Soler, que no sé si ha llegado, me parece que no, bueno, que desarrollan un indicador agregado mediante una técnica de análisis de componentes principales que incluyen 21 indicadores individuales para 60 países, entre los cuales se incluyen los del Magreb, una metodología que se llama, lo leo así o lo resumo brevísimamente porque no quiero, quizá sería muy académico y no quiero cansarles con esto.
El indicador agregado que he citado se desarrolla según una metodología de Bossel, un científico, y se refiere a tres subentornos, que son el entorno humano, el medio natural propiamente dicho y el medio productivo. Y de ese indicador agregado, desgraciadamente, resulta que los países del Magreb muestran valores negativos de seguridad alimentaria sostenible, que este es un concepto que no me quiero extender, pero que deberíamos de matizarlo más, pero indica, de alguna manera, con estudios técnicos, que algo hay que hacer en estos países en la agricultura para pasar a ese grado de tecnificación que he citado. Quiero decir que como conclusión, especialmente de todo el trabajo, pero de estos estudios más agronómicos a los que yo me puedo, como dije al principio, defender, consideramos que existe un potencial de crecimiento en los 3 países del Magreb de la agricultura en la medida en que se intensifique y tecnifique el uso de algunos importantes factores de producción, especialmente al de los nutrientes, al que me he referido anteriormente, el nitrógeno, el fósforo y potasio, como 3 elementos principales de la fertilización, la mecanización. El índice de tractores, por ejemplo, pues es la 10ª o la 20ª parte, no me acuerdo bien, aquí está el profesor Rojo que me lo podría rectificar, de lo que se usa en Italia, por ejemplo, que es una exageración en Italia, pero bueno, es un índice muy bajo en estos países, o la utilización de fitosanitarios, el riego, etcétera, etcétera. Ese potencial ya ha sido empleado y se está poniendo en juego en diferentes países del área y las posibilidades de incremento son razonablemente favorables. Es muy conveniente un esfuerzo en el desarrollo e implantación de estrategias adecuadas del manejo de cultivos en zonas áridas. Ahí tenemos, pues tenemos un instituto, el ICARDA, que es el Instituto de Referencia en Zonas Áridas, que es el promotor de toda la investigación que se ha realizado en los últimos años en variedades de leguminosas, garbanzos, lentejas, habas, guisantes, de trigos, cebadas, etcétera, especialmente dedicadas a las zonas áridas. Está radicado en Alepo, en Siria, y ahora estamos bastante preocupados por la seguridad y por su seguridad y de los investigadores y del propio trabajo que realiza el instituto, aunque es un instituto internacional, pero en fin, como sabemos los problemas que están en estos países, pues estamos recibiendo algunas comunicaciones con preocupación de este. Pero es un instituto extraordinariamente dedicado pues al trabajo en zonas áridas y al cual hay que prestarle para el desarrollo de estos países pues toda la atención posible para difundir sus metodologías y a enseñar a los agricultores a cultivar en esas zonas donde los problemas son de falta de. Por tanto, todo lo que sea desarrollo de programas de cultivos autóctonos, leguminosas, olivo, oleaginosas, forrajes, etcétera, serán bienvenidos. Creo que ya he citado pues algunas iniciativas que se pueden realizar. Para las otras que quedan les refiero al libro, como ya dijo el general Argumosa, y como no me quiero extender, no sé si me he pasado porque siempre tiendo a enrollarme un poco más de lo que me dan, pues aquí lo quiero dejar y agradecerles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor. Sin más, cedo la palabra al coordinador del estudio y editor, el profesor Antoni Marquina, catedrático en Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y director del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, además de director de la Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional UNISTI de la Universidad Complutense, además de presidente, como se ha comentado, del Foro Hispano-Argelino. Sin más. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por su presencia y gracias a Casa Árabe y a su director, que tan amablemente nos han dejado este lugar para poder hacer la presentación del libro, así como al embajador de Argelia, que tanto nos está apoyando en los últimos años desde la creación del Foro Hispano-Argelino, que sentimos como una necesidad de cara a desarrollar pues contactos, bien lo que se denomina sobre todo en Asia el people to people, que es algo que les interesa mucho en esa zona regional y que también aquí interesa, pero que, vamos a ser francos, pues se ha desarrollado mucho en el caso de Marruecos, pero menos, bastante menos en el caso de Argelia. Bueno, nuestro interés es desarrollar esto en lo posible y lo estamos intentando.
y lo seguiremos desarrollando no solamente a nivel universitario, que hemos comenzado por ahí, sino también hay otras facetas y otros factores a desarrollar en este diálogo. Bueno, con respecto al libro, en primer lugar, he de decir que el libro tiene un recorrido un poco largo. ¿Por qué un poco largo? Por la razón siguiente. Bueno, yo fui nombrado o designado en el año 2006 como director de la red de universidades Asia-Europa, que tiene de la Fundación ASEF en Singapur. Yo tenía conmigo y tuve hasta el año 2011-2012, pues tuve aproximadamente unas 30 y tantas universidades y think tanks, incluyendo la Academia de Ciencias de China, universidades de Japón, de Corea, de Filipinas, en fin, de Vietnam, y de Europa, pues un conjunto de universidades y demás. Entonces hicimos, precisamente en este proceso de people to people y de aproximación entre profesores, con una especie de efecto de desparramamiento posterior también que llegara a los alumnos, pues hicimos todo un conjunto de estudios, visiones de Asia-Europa, por ejemplo, en el tema de seguridad energética, la energía, temas que se denominan soft security en el argot, ¿no? ¿Por qué? Porque en Asia, lógicamente, los temas de seguridad dura no se pueden tocar por el tema del principio de no intervención y, en fin, muchas susceptibilidades allí y demás. Bueno, el segundo trabajo lo hicimos sobre el tema de aspectos medioambientales, la visión del medio ambiente y de los problemas del medio ambiente en Asia y en Europa, comparando, viendo aproximaciones, discutiendo políticas, etcétera, etcétera. Y el tercero lo hicimos sobre el factor migratorio. El cuarto lo teníamos que hacer sobre seguridad alimentaria, porque era algo que yo había propuesto, en fin, y el set de trabajos pues era el cuarto. El resultado fue que, claro, la crisis económica no solamente ha afectado a Europa, también ha afectado a Asia, y en concreto ASEF, pues la Fundación Asia-Europa, donde están todos los países asiáticos, donde están todos los países de la Unión Europea, pues realmente pues también entró en una cierta crisis, con lo cual pues ya la financiación era difícil. Era difícil porque, entre otras cosas, teníamos que hacer el matching, que se denomina allí, que es si te dan 20, tú tienes que conseguir como mínimo 30 o 40, ¿no?, para desarrollar el proyecto. Entonces era ya prácticamente imposible. Después, en fin, contándoles un poco por cómo surgió esto, yo estuve de profesor invitado en Singapur, en la Universidad de la NTU, que es en Asia ha sido mi centro de operaciones en los últimos 10 años, que es, en fin, en este momento es una de las universidades punteras, me parece que se encuentra en el número 75 del mundo, y permítame la anécdota, en el año 2003, cuando fui profesor invitado en la NTU de Singapur, pues yo creo que no estaba ni en la 300, pero en 10 años está en la 75. Entonces, claro, tiene una política, han invertido dinero, han visto que esto es una prioridad absoluta, es decir, ahí interesa el proceso migratorio, pero el proceso migratorio de gente, de cabezas bien formadas, etcétera, de intelectuales, y esto es, les pagan bien, les atienden lo mejor posible, tienes todas las facilidades, son continuos seminarios, continuos moviéndote, gente que entra y sale, en fin, una maravilla, y todo lo que digas poco. Bueno, ahí en el año 2011, pues en el Centro de Non-Traditional Security, ahí tuvimos un gran seminario, pero grandísimo, sobre temas de seguridad alimentaria, donde vino todo el mundo, vinieron desde Europa, de Estados Unidos, de África, de Brasil, de Asia, de China. Bueno. El resultado fue un gran seminario donde ahí yo ya me percaté de cuáles eran los elementos desechables y los elementos que sí había que investigar a la hora de afrontar el reto de un proyecto de investigación sobre seguridad alimentaria, es decirlo con toda claridad.
Es allí, en este gran seminario, donde estuvimos reunidos pues cerca de 200 personas. Bueno, y es precisamente esta imposibilidad de desarrollarlo lo que dije, ¿y por qué no hacemos esto dentro del Foro Hispano-Argelino? Hacemos un estudio de este tipo. Claro, yo he de decir también que el equipo de investigación que yo tengo en UNISTI, que somos unos 20 y tantos investigadores, claro, había que adaptar a estos investigadores y profesores precisamente a este tema, lo cual no es sencillo. Entonces, realmente yo he de agradecer mucho también al equipo de investigación, también a la Escuela de Ingenieros Agrícolas, porque uno de los aspectos fundamentales, aspectos técnicos, que nosotros no podemos abordar. Necesitamos gente especializada. Bueno, entonces, el proceso de adaptación, en el caso, no tanto en la Escuela de Ingenieros Agrícolas, sino en el caso del Grupo UNISTI, ha sido importante. Es decir, yo estoy muy agradecido a los investigadores porque han hecho un gran esfuerzo para moverse en un campo que es claramente multidisciplinar. Claro, la mayoría del equipo de investigación viene de ciencia política, algunos de economía, etcétera. Bueno, entonces, para afrontar esto ha habido que hacer un proceso de adaptación importante por parte de los investigadores y profesores, lo cual también es un indicio de algo que es una realidad hoy en día. Es decir, permítanme ustedes que les cuente alguna anécdota. Yo me acuerdo cuando fui investigador, yo gané un Rockefeller Fellowship en Relaciones Internacionales en el año 1982. Entonces era el máximo de investigación del mundo, por cierto. Entonces estuve en algunos think tanks que siguen siendo el número uno en el mundo, por ejemplo, Brookings Institution en Washington, etc. Y ahí me encontré con algo que yo nunca me ha parecido muy correcto, aunque a determinados países, a determinadas universidades siempre les ha ido muy bien, que es la excesiva especialización de los investigadores. Yo me encontraba con profesores o investigadores que sabían muchísimo de una cosa, pero de una cosa muy pequeñita. Es decir, yo siempre he procurado ser un generalista en el sentido de que no hay forma, y sobre todo dirigir un equipo de investigación, si tú no tienes lo que dicen los americanos, the fingers in many pipes, ¿no? Si no tienes los dedos en muchas tartas, no tienes nada que hacer. Pero esto es complicado, también he de decirlo. Bueno, entonces, este proceso de adaptación indica algo que es importante también para los investigadores y el mundo universitario y el mundo intelectual. Hoy en día, para hacer determinados estudios, hay que saber moverse en muy diversos campos. Si no, los resultados desmerecen. Entonces, esta es otra gran lección de este estudio, y, en fin, que reitero que han sabido abordar ciertamente con gran eficiencia este equipo de investigador adaptándose precisamente a un tema que es complejo y multidisciplinar. También he de decir que ¿por qué el tema de seguridad alimentaria en el Foro Hispano-Argelino? Porque es uno de los temas curiosos. Es decir, me acuerdo que al estudiar el grupo 5+5, cuando se inicia, en el año 1990, la Declaración de Roma, después la Declaración de Argel y demás, pues aparecía ahí la seguridad alimentaria. Y yo siempre me pregunté, digo, bueno, ¿qué sentido tiene seguridad alimentaria? Recuerden ustedes que los precios agrícolas han estado estables más de 20 años, entre 20 y 30 años aproximadamente. Y de repente, en el año 2007, comienza una escalada que nos ha llevado a auténticos toboganes, y que, a la vista de lo que estamos viendo, pues es un proceso que puede volver a repetirse. Esta es la razón por la cual introdujimos 2 capítulos en los temas de precios y temas de especulación financiera, el tema de los derivados financieros, que, si me permiten ustedes, es uno de los grandes escándalos
que presenta este libro de forma un poco difusa, pero los presenta y lo dice. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí en el año 2007, a partir del 2007, para que haya esto, no subida de precios, porque esto, sino volatilidad, que es otro concepto muy distinto, volatilidad de los precios? ¿Pero qué es esto que suban y de repente en cuestión de semanas pues bajen, pero de una forma dramática estos precios? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes nos han defendido en este momento? Curiosamente, el libro pone el dedo en la llaga y dice: mis queridos amigos, señores, aquí está pasando algo. ¿Y qué está pasando? Pues que los que tienen que defendernos no nos defienden. Es decir, lo curioso en el tema, por ejemplo, de los derivados financieros es que inicialmente la FAO, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, todos dijeron que no tenía nada que ver la especulación financiera con esos precios. Claro, aquí se originó un debate, etcétera, etcétera, y realmente lo que nos hemos dado cuenta es que aquí no hay una neutralidad por parte de los que tienen que defendernos. Los que tienen que defendernos no nos han defendido, con toda claridad, y han dicho que bueno, que nadie sabe, que etcétera, etcétera. Claro, esto es algo muy llamativo, y lo estamos viendo ahora en la cuestión de la regulación. La regulación de toda la cuestión de derivados financieros pues deja bastante que desear todavía. Esto explica que incluso el director de la FAO, muy recientemente, en un discurso que he leído la semana pasada, sin ir más lejos, diga que esto puede volver a repetirse. Pero la FAO, cuidado, la propia FAO inicialmente no nos defendió. Dijo que esto no tenía nada que ver, la especulación financiera, con la subida de precios y con la volatilidad de los precios. Bueno, entonces, este es otro de los temas que aquí tocamos, para que vean ustedes temas técnicos de muy diverso tipo, temas económicos, temas de precios, temas de urbanismo, temas de subida de rentas, temas de crecimiento de población, bueno, temas de importaciones, de exportación, de cambio climático, claro, curiosamente, los temas cuando nosotros hicimos el primer libro sobre Global Warming and Climate Change, que lo publicaron en Nueva York en el año 2007-2008, pues todavía existía una gran resistencia a aceptar todos los temas de cambio climático. Ahora estamos viendo que progresivamente ya la aceptación ya científica ya es del 95%, lo cual es muchísimo, y que el nuevo informe o los nuevos informes que Naciones Unidas nos va a traer al año que viene, de los cuales se han filtrado ya algunos, pues realmente van en esta misma dirección. Pero claro, lo que hemos visto en la década de los 90 ha sido pues muy desalentador con respecto a lo que es el conocimiento científico. Campañas de propaganda, financiadas por las grandes petroleras, financiadas por Arabia Saudita, 400 millones de dólares por aquí y por allá, etcétera, etcétera. No digo que por la otra parte no ha habido errores o problemas, pero ciertamente lo que estamos asistiendo ahora ya es a una situación de una mayor concienciación de que es un problema muy, muy serio, ciertamente. Y esto, incidiendo precisamente en esto, que es un problema global, yo me acuerdo en la India, en la Universidad Nehru, hace 2 años y medio, que me pidieron que hiciera precisamente una exposición sobre cómo veía un extranjero, no un indio, el tema de la seguridad alimentaria en la India. Claro, el tema de la seguridad alimentaria en la India es en este momento pues son excedentarios, se exportan, etcétera. Pero claro, a medio plazo la situación tiene una problemática tan complicada, todos los temas de medio ambiente y sobre todo el derretimiento de los glaciares, que pueden conducir, ya algunos informes hablaron hace años, a que el río Ganges, que alimenta a 300 millones de personas, pues se quede un poco más que en Manzanares, con lo cual pues nos vamos a encontrar en una situación pues enormemente difícil. Y de hecho, cuando yo hablé con los representantes de la comisión
en Nueva Delhi sobre este problema, me dijo, no, si nosotros, una de nuestras líneas prioritarias ahora ya en la India es precisamente este tema. Desarrollar la cooperación en temas de medio ambiente, porque estamos viendo que este va a ser uno de los problemas muy importantes para este país. Bueno, esta es una de las líneas de cooperación que yo pienso que pueden ser fundamentales en los próximos años en las relaciones de Europa, de España con los países del Magreb, de España con Argelia, por ejemplo. Y entonces creo que este libro también cumple esta función, que es abrir y tratar de hacer ver que no es solamente el monocultivo de la energía, que no es solamente los temas de energía los más importantes, aunque son muy importantes, sin duda ninguna, como aquí se ha dicho, pero que hay otros factores, como puede ser la seguridad alimentaria, que implican y abren un camino, un ancho campo para la cooperación entre España, Europa y los países del norte de África. Asimismo, indicar que esto, ¿por qué era importante abrir este campo también? Pues por una razón. Me acuerdo que antes de irme a Singapur, en el año 2011, el general Argumosa nos pidió a una serie de expertos que hiciéramos un informe, ¿no?, sobre qué pasaba. Se había publicado el concepto estratégico de la OTAN, cómo iban a ser pues las nuevas misiones y todo esto y tal. Claro, al estudiar, por ejemplo, el nuevo concepto estratégico de la OTAN, habla de muchas cosas, de soft security, seguridad blanda, pero no hablaba ni una línea sobre el tema de seguridad alimentaria. Y yo ya incidí en ello y digo, pero hombre, ¿cómo estos se olvidan de este tema, que es un tema esencial para los próximos años? Bueno, entonces, este libro ha tenido esta forma de preparación. Los resultados que se han querido obtener, pues en fin, yo creo que dignamente se han conseguido. En fin, y yo tengo pues que agradecer pues a muchas personas, empezando por el equipo de investigación, por la Escuela de Ingeniería Agrícola, por la Embajada Argelina, el embajador que amablemente pues ha pagado la financiación de la edición del libro, en fin, y decir pues que creo que es un primer paso importante en una dirección pues adecuada en cuanto a las relaciones de norte-sur, las relaciones de Europa, las relaciones de España con el Magreb y con Argelia en particular. Nada más, muchas gracias por su atención.